Me llamo Caroline Marorou y tengo 34 años. Durante 6 meses, toda mi familia me repitió una y otra vez lo afortunadas que éramos. Mi hermana Lindsay se había mudado a la casa de nuestra mamá para cuidarla después del derrame cerebral. Según todos, había sacrificado su propia vida por ella. Yo les creí. Incluso le envié tarjetas de agradecimiento. Pero un martes de octubre fui a visitar a mamá y encontré algo que me dejó helada. Había un letrero clavado en el jardín delantero de la casa donde crecí. Se vende. Nadie me había dicho nada. Lindsay me explicó que la casa ya era demasiado para mamá, que mantenerla era complicado y que ya había encontrado un comprador. Y yo respondí, está bien. Pero esa misma noche empecé a hacer lo que hago todos los días por trabajo, revisar números. Y los números no cuadraban. 2 semanas después encontré una caja de zapatos escondida en el closet del pasillo. Adentro había 70 cheques. 70. Todos estaban firmados con el nombre de mi madre. Y ninguna de esas firmas era de ella. Cuando confronté a mi familia, me pidieron que guardara silencio. ¿Es familia?, me dijeron. Lo que hice después es la única razón por la que hoy estoy contando esta historia. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Stories, donde hablamos de las traiciones silenciosas que ocurren dentro de las familias y de las personas que deciden enfrentar la verdad. Si alguna vez algo parecido ha tocado a tu familia, vas a sentir cada palabra de esta historia. Déjame tu comentario y no olvides suscribirte. Pero antes de hablar de los cheques, necesitas conocer a mi mamá como era antes. Joan Marorou crió a sus 2 hijas en una granja blanca al final de Pratt Road, una casa que sus propios padres construyeron en 1961. Ella heredó todo, la casa y las 300 acres de terreno que la rodeaban. Cuando finalmente vendieron las tierras agrícolas a los vecinos, conservaron únicamente la casa. Y el dinero de esa venta, el dinero de la familia de mi madre, permaneció durante años en el banco generando casi nada de intereses. Más de $700,000. Era el tipo de riqueza silenciosa de la gente que sigue manejando un sedán de 10 años de antigüedad y pasa las tardes desgranando chícharos en el porche. Mamá tenía un huerto que producía suficientes verduras para alimentar a media iglesia. Todos los domingos por la noche se sentaba en la mesa de la cocina con una taza de café descafeinado y equilibraba su chequera hasta el último centavo. Probablemente de ahí heredé esa obsesión. Tengo un pequeño negocio de contabilidad a 2 horas y media al norte, en un pueblo que la mayoría de la gente solo atraviesa de camino a otro lugar. Lo construí poco a poco, cliente por cliente, agricultores, una ferretería y el restaurante del pueblo. Mi hermana Lindsay es 4 años mayor que yo. Cuando éramos niñas, ella era la extrovertida, yo era la cuidadosa. Y con el tiempo eso se convirtió en una competencia silenciosa que ninguna de las dos admitía. Ella siempre creyó que yo era la favorita. Yo nunca me sentí la favorita de nadie. Solo me sentía responsable. Mamá amaba esa casa más que casi cualquier cosa en el mundo, excepto a nosotras. El verano anterior al derrame cerebral estábamos sentadas en el porche desgranando chícharos cuando puso su mano sobre mi rodilla y dijo algo que cargaría conmigo durante toda esta historia. Esta casa debe quedarse en la familia, Carol. Prométemelo. Me reí. Le dije que nos sobreviviría a todos. Pero aún así le hice la promesa. La clase de promesa que haces cuando estás convencida de que jamás tendrás que demostrarla. No tenía idea de que el tiempo ya había empezado a correr. El derrame cerebral ocurrió en marzo, un miércoles por la tarde, mientras tendía ropa. Los médicos dijeron que había sido moderado. Le quitó fuerza al lado derecho de su cuerpo y enredó sus palabras de tal forma que una mujer que antes ganaba todos los concursos de trivia de la iglesia ahora tenía dificultades para recordar el nombre de una cuchara. Su mente seguía ahí. Podías verla detrás de sus ojos. Lúcida, inteligente, frustrada. Pero sus manos temblaban, hablaba lentamente y ya no podía sostener una pluma como antes. Yo quería regresar a casa para cuidarla. Me senté en mi oficina y revisé las cuentas 3 veces, como reviso todo. Mi negocio aún necesitaba 8 meses para estabilizarse. Si lo cerraba para mudarme, perdería los 6 años que había invertido construyéndolo. Y aún así no podría estar con mamá cada hora que necesitaba ayuda. Lindsay me llamó antes de que terminara la hoja de cálculo. No te preocupes por nada, me dijo. Yo me encargo de mamá. Tú mantén vivo tu negocio. Lloré de alivio. Quiero que entiendan eso porque después mucha gente diría que debía haber visto las señales. Pero no las vi. Estaba agradecida. Mi hermana, que había pasado años sin encontrar su rumbo, finalmente había encontrado un propósito. Y estaba eligiendo cuidar a nuestra madre. Así que le dije, gracias. Durante meses bajé a visitarlas cada 2 fines de semana. Llevaba despensa, pasaba tiempo con mamá y regresaba al norte sintiéndome afortunada. Esa gratitud fue la puerta. Y fui yo quien la dejó completamente abierta.
En abril, Lindsay sacó el tema del dinero. Lo hizo durante una cena de domingo, mientras mamá dormía en la habitación de al lado. Alguien tiene que pagar las cuentas, dijo. La farmacia, los impuestos, la calefacción. Yo estoy aquí. Lo lógico es que sea yo. Tenía sentido. Tanto sentido que yo misma la ayudé. Nos sentamos en la misma mesa donde mamá siempre equilibraba su chequera. Un notario acudió a la casa. Mamá firmó un poder legal permanente que convertía a Lindsay en su representante financiera. El banco también agregó a Lindsay como cotitular de la cuenta de cheques para que pudiera manejar pagos sin tener que ir a la sucursal constantemente. Papá estuvo de acuerdo. Yo leí los documentos. Eso sí lo hice. Pero los leí como quien revisa un contrato de renta de un departamento que ya decidió alquilar. No buscaba problemas. Por eso no encontré ninguno. Recuerdo incluso haber dicho: ¡qué bueno! Así mamá queda protegida. Lindsay sonrió. Claro que sí. Firmé el consentimiento familiar sin detenerme a pensar. Porque detenerme habría significado admitir que no confiaba en mi propia hermana. ¿Y qué clase de persona desconfía de la hermana que está cuidando a su madre enferma? Esa noche regresé a casa sintiéndome más tranquila que en semanas. Acababa de entregarle a mi hermana las llaves de todo lo que poseía nuestra madre. Y además le había dado las gracias por aceptarlas. Pasarían 5 meses antes de que entendiera qué puertas abrían realmente esas llaves. En cuanto escuché correr el agua en el piso de arriba, fui con mamá. Me senté frente a ella en el otomán, tomé sus manos entre las mías y le hablé en voz baja. Mamá, necesito que me hables del dinero, de los cheques. Su rostro se descompuso. Miró hacia las escaleras. El agua seguía corriendo. ¿Firmo cosas?, susurró. Carol, firmo cosas. ¿Qué cosas? No lo sé. Su voz se quebró. Ella me pone papeles enfrente. Mi mano ya no funciona bien. Me dice: déjame ayudarte, solo déjame ayudarte. Y entonces sostiene la pluma por mí. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. No recuerdo qué eran. Su mano buena apretó la mía con una fuerza sorprendente. El dinero, creo que ya no está. Tengo miedo de preguntar. He escuchado muchas cosas dolorosas en mi vida, pero nada me ha dolido tanto como oír a mi madre de 71 años susurrar que tenía miedo de preguntar por su propio dinero dentro de su propia casa. Arriba, el agua dejó de correr. Mamá soltó mi mano de inmediato. Fue un reflejo, como un animal maltratado que se sobresalta al escuchar pasos acercarse. Juntó las manos sobre su regazo y volvió a ponerse seria y callada. Cuando Lindsay bajó las escaleras con el cabello mojado preguntando si alguien quería café, mamá y yo ya estábamos hablando de la venta de pasteles de la iglesia. Pero ahora tenía algo. No era una prueba. Era una dirección. Mi madre había permitido que alguien sostuviera la pluma por ella. Y yo necesitaba descubrir qué había escrito esa pluma. Lo que mi hermana no tomó en cuenta fue algo muy simple. Sí, tenía un poder legal. Pero un poder legal no es una corona. Es una responsabilidad. Y esa responsabilidad viene acompañada de obligaciones que casi nadie se toma el tiempo de leer. La persona designada debe conservar registros detallados de todo. Y los familiares interesados tienen derecho a solicitar una rendición de cuentas. Llamé a un abogado especializado en sucesiones para quien llevaba la contabilidad. Le pedí que me explicara exactamente cómo funcionaba la ley en nuestro estado. Qué podía exigir, qué no podía exigir, qué documentos necesitaba y dónde debía enviarlos. No necesitaba permiso del banco. Necesitaba asesoría legal y un sello postal. Así que regresé a casa y redacté una carta profesional. Solicité un informe completo de todas las transacciones realizadas en nombre de Joan Marorou desde que entró en vigor el poder legal. Estados de cuenta, cheques, recibos, todo. La envié por correo certificado con acuse de recibo a la dirección de mamá, a nombre de Lindsay. Y guardé una copia en una carpeta que etiqueté simplemente: mamá. 4 días después regresó la tarjeta verde de confirmación, con la firma de mi hermana. Esa misma firma grande y segura que parecía convencida de que jamás tendría consecuencias. Recuerdo haberla observado y pensar: bueno, al menos esto sí lo firmaste tú. La respuesta llegó esa misma noche. No por correo, por mensaje de texto. Y fue la primera vez que la máscara se cayó. ¿Por qué estás haciendo esto tan raro? Estoy dejando la vida cuidando a mamá y tú me mandas cartas certificadas como si fuera una clienta irresponsable. ¿Qué te pasa? Leí el mensaje 2 veces. Y luego hice algo que terminó cambiándolo todo. No respondí. Ni enojada. Ni tranquila. No respondí nada. Porque una persona culpable necesita que contestes. El silencio los obliga a seguir hablando. Y cuando la gente sigue hablando, termina equivocándose. Puse el teléfono boca abajo.
y abrí una nueva hoja de cálculo. La rendición de cuentas nunca llegó. Lo que sí llegó fue una interminable colección de excusas. Que los documentos estaban con el contador. Que el contador estaba de vacaciones. Que Lindsay había estado demasiado ocupada por una supuesta neumonía de mamá. Una neumonía que después descubrí que jamás existió. Incluso Travis comenzó a llamarme. Siempre amable. Siempre razonable. Pequeña, tienes que darle espacio a tu hermana. Te va a entregar todo. Solo está saturada de trabajo. Cada excusa les compraba algo muy valioso. Tiempo. Y empecé a entender algo inquietante. El tiempo era precisamente lo que necesitaban. En algún lugar había una fecha de cierre acercándose. Y una vez que la casa se vendiera y el dinero desapareciera, ninguna carta del mundo podría recuperarlo. Así que tomé una decisión que sorprendió a todos. Incluso a mí. Le dije a Lindsay que quería ayudar. Le confesé que me sentía culpable por haberme quedado al norte mientras ella cargaba con todo. Le propuse quedarme un par de semanas para apoyarla antes de la mudanza. Interpreté el papel a la perfección. Ella me creyó porque alimentaba la historia que llevaba años contándose. La historia donde ella era la mártir. Y yo la hermana egoísta que por fin había entrado en razón. Ya era hora, dijo. Organicé a mis clientes. Preparé una maleta. Y regresé a dormir bajo el techo de mi madre por primera vez en 20 años. La primera noche estaba buscando una cobija extra en el closet del pasillo. Mamá ya dormía. Lindsay también. Metí la mano detrás de unas colchas viejas. Y toqué una caja de cartón. Una caja de zapatos. Pero demasiado pesada para contener zapatos. La bajé. La llevé hacia la luz de una lámpara. Levanté la tapa. Y sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Cheques. Cheques cancelados. Los originales. De papel. El pequeño banco de mi madre todavía los devolvía junto con los estados de cuenta. Lindsay debió interceptar la correspondencia. Guardó los cheques y escondió los estados de cuenta. Tal vez porque era incapaz de tirar cosas. O porque jamás imaginó que alguien revisaría una caja escondida detrás de unas cobijas. Me senté en el suelo del pasillo. Bajé la intensidad de la lámpara. Y comencé a contar. Los acomodé por fecha. Los conté una vez. 2 veces. 3 veces. 70. Exactamente 70 cheques. Muchos estaban emitidos a nombre de efectivo. Otros a nombre de Travis Carter. Algunos más a una empresa constructora de la que nunca había escuchado hablar. Y las cantidades crecían mes tras mes. Como siempre ocurre en estos casos. $2,000. $5,000. $12,000. $18,000 en agosto por supuestas renovaciones en una casa donde el jardín estaba abandonado y los platos se acumulaban en el fregadero. Hice los cálculos mentalmente. Luego no confié en mi propia cabeza. Así que los acomodé, uno por uno sobre el piso y sumé todo nuevamente. Cuando terminé, escribí la cifra en una hoja. $725,000. $750,000. Prácticamente todo lo que mi madre tenía. Entonces observé las firmas. Y fue ahí cuando mis manos comenzaron a temblar. Porque conozco perfectamente la letra de mi madre. Aprendí a escribir cursiva observándola firmar durante años. Después del derrame cerebral, su firma se había vuelto temblorosa, insegura, dolorosa. Pero las firmas de aquellos 70 cheques eran completamente distintas. Suaves, firmes, elegantes. La escritura de una persona cuya mano jamás había sufrido un derrame cerebral. No grité. No desperté a nadie. Arrodillada en aquel pasillo frío a las 2 de la madrugada, fotografié cada cheque, por delante y por detrás, como si estuviera documentando una escena del crimen. Porque eso era exactamente lo que estaba viendo. Después guardé todo exactamente como lo encontré. La caja, las colchas, cada esquina en su lugar. Luego me acosté en mi antigua habitación. Y no dormí. Lo extraño fue que no sentí rabia. La rabia es ruidosa. Y casi nunca sirve para nada. Lo que sentí fue algo frío y claro. Como la primera helada del otoño que te avisa que la temporada terminó. Pensé en lo que ocurriría si al día siguiente arrojaba la caja sobre la mesa y exigía explicaciones. Lindsay lloraría. Travis gritaría. Papá suplicaría que hubiera paz. Y en medio del caos, la caja desaparecería. La venta continuaría. Y el dinero terminaría de esfumarse. Ellos estaban preparados para una confrontación. Podían sobrevivir a una pelea. Lo que no podían sobrevivir era a una auditoría. Porque una discusión son emociones. Una auditoría son fechas. Firmas. Números. Pruebas. Y las pruebas no se conmueven cuando alguien llora. Necesitaba dejar de ser la hermana. Y convertirme en el registro. Necesitaba encontrar a alguien que viviera de demostrar la verdad.
A las 4 de la mañana hice una lista. Porque cuando tengo miedo, hago listas. Las listas son cercas que mantienen encerrado el pánico. En la primera línea escribí: encontrar a alguien que se dedique a probar hechos. Y solo después de escribirlo pude quedarme dormida. No llamé a la policía. Todavía no. Sabía que presentarme con una caja de zapatos y una historia familiar solo me conseguiría un número de reporte y meses de espera. Mientras tanto, la casa se vendería. Lo que necesitaba era una evidencia tan sólida que nadie pudiera reducirla a una simple pelea entre hermanas. Por eso llamé a una contadora forense. Se llamaba Rachel Overin. Era investigadora certificada de fraude. Y llegué a ella gracias a la recomendación de un abogado especializado en herencias. Nos reunimos en una cafetería de un pueblo cercano. Extendí las fotografías de los cheques sobre la mesa. Rachel las observó durante mucho tiempo. Sin prisas. Tomando notas. Con la serenidad de alguien que ya había visto desaparecer fortunas antes. Finalmente levantó la vista. ¿Cuánto crees que falta? Aproximadamente $725,000. Asintió lentamente. ¿Tu hermana tiene poder legal y además aparece como cotitular de la cuenta? Sí. Rachel cerró la carpeta. No la confrontes. ¿Qué? No confrontes a nadie. Ese es el error que todos cometen. Y es exactamente el error que la persona culpable espera que cometas. Déjalos sentirse seguros. Sigue siendo la hermana servicial. Trae todos los documentos que encuentres. Y deja que yo arme el rompecabezas. Cuando esto se derrumbe, debe hacerlo de una manera imposible de discutir. ¿Y cuándo será eso? Por primera vez sonrió ligeramente. Cuando todos estén en la misma habitación. Así que me convertí en la mejor hermana servicial del mundo. Cocinaba. Lavaba ropa. Elogiaba a Lindsay frente a papá. Permitía que Travis me llamara pequeña. Incluso me reía de sus chistes. Mientras tanto, reunía documentos en silencio. Como una ardilla almacenando comida antes del invierno. Encontré las tarjetas originales de firmas del banco. Las firmas auténticas de mamá. Antes y después del derrame cerebral. También encontré el poder legal. Y esta vez lo leí de verdad. Línea por línea. Entonces descubrí algo importante. El documento no autorizaba a Lindsay a hacerse regalos a sí misma. Y además incluía una cláusula específica sobre la casa familiar de Pratt Road. La venta requería obligatoriamente la firma personal de mamá. Lindsay estaba actuando muy por fuera de la autoridad que decía tener. Fotografié registros médicos. Recetas. Todo lo que demostrara que mamá seguía siendo capaz de entender y decir una sola palabra. No. Envié todo a Rachel de forma segura. Y mientras más información reunía, más tranquila se veía Lindsay. Porque no hay nada que haga sentir más cómodo a un ladrón que una hermana lavando los platos. Una noche estaba limpiando la cocina cuando escuché a Travis hablando por teléfono en el porche trasero. La ventana estaba entreabierta. Y escuché una frase que jamás olvidaré. Solo asegúrate de cerrar la venta antes de que su hermana empiece a meter las narices. Cuando el dinero esté en la cuenta, ¿qué va a hacer? ¿Demandar a su propia familia? Seguí limpiando la encimera como si no hubiera escuchado nada. Pero en ese momento lo entendí todo. Sabían perfectamente lo que estaban haciendo. La única pregunta que quedaba era cuándo planeaban terminarlo. Y 2 días después, Travis me dio la respuesta. Rachel me llamó un jueves y me pidió que fuera a su oficina. Por la forma en que sonaba su voz, supe que finalmente había encontrado el patrón completo. Tenía los cheques abiertos en una pantalla y la tarjeta de firmas del banco en otra, ampliadas hasta ocupar toda la pantalla. Mira esto, me dijo. Señaló primero la firma auténtica de mi madre después del derrame cerebral. Era temblorosa. Irregular, la letra J apenas se sostenía. Los trazos habían perdido sus curvas. Luego señaló las firmas de los 70 cheques. Limpias. Uniformes. Seguras. Esto no es una misma persona teniendo días buenos y días malos, explicó Rachel. Un temblor no desaparece mágicamente porque el cheque sea importante. Aquí hay alguien con una mano firme intentando imitar a una persona con problemas motores. Se inclinó hacia la pantalla. Y ni siquiera se esforzó hasta el final. Con el tiempo dejó de fingir el temblor por completo. Después me mostró el recorrido del dinero. Primero, Lindsay había transferido poco a poco los ahorros de mamá, el dinero de la venta de las tierras, hacia la cuenta conjunta. Luego comenzaron a aparecer los cheques falsificados. Cantidades redondas. Limpias. Dinero enviado a efectivo. A Travis Carter. Y a una supuesta empresa constructora. Rachel investigó la compañía. No tenía clientes. No tenía empleados. No tenía proyectos. Era una empresa fantasma. Una simple alcancía disfrazada de negocio. Desde ahí pagaron enormes deudas comerciales.
Compraron la camioneta nueva. Compraron un bote del que yo ni siquiera sabía que existía. Y transfirieron $40,000 a una marina en Florida. La venta de la casa era el movimiento final. Vender la propiedad. Dispersar el dinero. Y después justificarlo todo diciendo: vendimos la casa para pagar los cuidados de mamá. Rachel se quitó los lentes. Caroline, llevo 20 años haciendo esto. Guardó silencio unos segundos. Esto no es una cuidadora agotada llevando malas cuentas. Golpeó suavemente el expediente. Esto es un patrón. Es deliberado. Es constante. Y va empeorando. Le pregunté qué ocurría con personas así. Su respuesta fue simple. No se detienen por voluntad propia. Se detienen cuando alguien las detiene. ¿Y cómo se hace eso? Rachel cerró la carpeta. Con mucha gente reunida en una misma habitación y alguien tocando la puerta. Aún así sentí que le debía una oportunidad a mi padre. Al menos eso me decía a mí misma. La verdad era que necesitaba saber de qué lado estaría cuando la evidencia estuviera sobre la mesa y no escondida en un garaje donde pudiera fingir que no existía. Una tarde, mientras Lindsay acompañaba a mamá a una cita médica, me senté frente a papá. Puse una carpeta delante de él. Copias. Nunca originales. Ya había aprendido esa lección. Le mostré los cheques. Las firmas. La empresa fantasma. El recorrido del dinero. Hablé con la misma voz que utilizo cuando debo explicarle a un cliente que alguien le está robando. Suave. Objetiva. Implacable. Vi cómo el color abandonaba el rostro de mi padre. Tomó el cheque de $18,000. El de las supuestas renovaciones. Su mano tembló casi tanto como la de mamá. Durante un instante pensé que reaccionaría como debía. Vi en sus ojos el peso de la verdad. Su hija había robado a su esposa. Pero entonces hizo algo que nunca terminaré de perdonar. Y que, tristemente, ahora comprendo un poco más. Dejó el cheque sobre la mesa. Acomodó el montón de papeles como si al ordenarlos pudiera hacerlos desaparecer. Y dijo en voz baja: no conviertas esto en un asunto policial, Caroline. Lo miré incrédula. Es familia. No pude evitar responder. Mamá también es familia. Papá cerró los ojos. Piensa en lo que esto le hará a todos. Piensa en lo que ella le hizo a mamá. Piensa en la vida de tu hermana. Piensa en el nombre de esta familia. Esto se arregla dentro de la familia. Dentro de la familia. Las mismas palabras que me había mantenido excluida durante 6 meses. Recogí la carpeta. Metí cada documento de vuelta. Y dije la verdad más simple que tenía. Papá, ya intenté hacerlo dentro de la familia. Dentro de la familia fue donde ocurrió el robo. Esa noche bajé por un vaso de agua alrededor de la 1 de la madrugada. Encontré a mi padre sentado solo en la cocina. A oscuras. Sostenía una vieja fotografía de boda. Él y mamá. Jóvenes. Sonriendo frente a esa misma casa en 1972. No me vio entrar. Y durante un minuto entendí exactamente lo que estaba sintiendo. Ya estaba perdiendo a su esposa poco a poco debido al derrame cerebral. No podía soportar perder también a una hija por una condena. No podía soportar las habladurías del pueblo. Para él, aceptar el crimen parecía más fácil que aceptar la vergüenza. Era una matemática cobarde. Pero también era la matemática de un hombre viejo y asustado. Y esas dos cosas suelen parecerse más de lo que uno quisiera admitir. Por un momento estuve a punto de acercarme. A punto de decirle que dejaría todo así. Que encontraríamos otra solución. Que nadie tenía que enterarse. Las palabras estaban listas para salir. Entonces levantó la vista. Me vio. Y su rostro volvió a endurecerse. Volvió a convertirse en el hombre que ordenaba tornillos para evitar hablar de sus hijas. Déjalo ir, Caroline. Hizo una pausa. Por el bien de tu madre. Y entendí algo importante. No me estaba pidiendo que protegiera a mamá. Me estaba pidiendo que lo ayudara a no mirar la verdad. Ya había elegido una vez. Y ahora estaba eligiendo otra vez. Eligió encubrirlo. Buenas noches, papá. Subí las escaleras. Tomé mi teléfono. Y le envié un solo mensaje a Rachel. Procedamos. A la mañana siguiente, Lindsay me atacó antes de que terminara mi café. La mártir había desaparecido. Ahora mostraba los dientes. Papá me contó lo que estás haciendo. Me señaló con el dedo. Copias. Fotografías. Investigaciones a escondidas. Luego fue directamente al golpe que más dolía. Tú abandonaste a mamá. Su voz se quebró. Tú estabas a 2 horas y media con tu negocito mientras yo la limpiaba todas las mañanas. Y lo peor era que parte de eso era cierto. Ella sí había cuidado a mamá. Ella sí había hecho el trabajo duro. Pero también la había robado. No tienes derecho a juzgarme, gritó. No sabes lo que cuesta hacer esto. La miré directamente. ¿Cuánto cuesta? Su rostro se tensó. ¿Qué?
$725,000. Se quedó blanca. Después roja. Y finalmente dijo algo que me hizo entender que jamás sentiría remordimiento. Algo que, creo, realmente creía. Yo me gané ese dinero. Lo dijo despacio. Como si la tonta fuera yo. Yo la limpiaba cada mañana. Yo estaba aquí. Ese dinero iba a ser nuestro cuando muriera de todos modos. Sonrió. Solo cobré mis salarios por adelantado. Y entonces comprendí quién era mi hermana. Había construido una historia donde ella era la víctima. La sacrificada. La que merecía una recompensa. Y dentro de esa historia podía dormir perfectamente por las noches. No quedaba nada por discutir. Así que dije lo único que importaba. Mamá no ha muerto, Lindsay. Ella soltó una risa amarga. Si sigues con esto, ya no eres bienvenida en esta casa. Pero no era su casa. Y justamente de eso se trataba todo. A partir de ahí se movieron rápido. Como los animales acorralados. Esa misma tarde Travis anunció con una sonrisa demasiado grande para la situación. Los compradores quieren cerrar antes de tiempo. Este viernes. 3 días. Solo 3 días. Decía que era por comodidad. Que así mamá no tendría que ir a una oficina. Yo entendí la verdadera razón de inmediato. Querían recibir el dinero antes de que yo pudiera detenerlos. Salir corriendo con él. Botín. Y desaparecer. Lo que ellos no sabían era que yo había dejado de pelear semanas atrás. Ya no estaba discutiendo. Estaba documentando. Salí al coche. Tomé el teléfono. Y envié un solo mensaje a Rachel. Viernes. Menos de un minuto después llegó la respuesta. Entonces será el viernes. Quédate en la habitación. Mantén la calma. Déjame tocar la puerta. Los 3 días siguientes fueron una carrera silenciosa. Rachel reunió al abogado de sucesiones Gerald Pruitt. Prepararon informes periciales. Notificaciones legales. Reportes para protección de adultos vulnerables. Denuncias para la unidad antifraude del banco. Y una medida de emergencia capaz de congelar la venta de la casa. Todo estaba listo. La noche anterior me senté junto a mamá. Lindsay y Travis habían salido a celebrar una venta que creían segura. Papá se había encerrado en su habitación. Por primera vez en mucho tiempo, la casa era solo de mamá y mía. Preparé café descafeinado. Serví el suyo en la vieja taza del pajarito azul. No le hablé del plan. No quería ponerla nerviosa. Nos quedamos viendo programas de concursos. Y durante un comercial giró hacia mí. Su voz salió lenta. Rota, pero completa. Esta casa, se queda en la familia. Las mismas palabras que me había dicho años atrás en el porche. La promesa que había cargado conmigo desde entonces. Tomé su mano. La apoyé contra mi mejilla. Y finalmente entendí algo. Mi promesa nunca había sido proteger una casa. Había sido protegerla a ella. Estoy cumpliendo una promesa diferente, mamá. Ella me observó largo rato. Como cuando revisaba mi tarea buscando errores. Y finalmente asintió. A la mañana siguiente, la sala estaba llena. Compradores. Notaria. Papá. Lindsay. Travis. Mamá. Todos reunidos para firmar. Justo como Rachel había dicho. La pluma estaba a punto de tocar el papel cuando me puse de pie. Antes de que alguien firme, hay una persona que debería estar aquí. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Carol, no hagas esto, advirtió Lindsay. Solo esperemos 5 minutos. Mi calma hizo más daño que cualquier grito. Porque una persona tranquila en una habitación llena de tensión siempre parece saber algo que los demás desconocen. Y entonces sonaron 3 golpes en la puerta. Lentos. Firmes. Inconfundibles. Abrí. Rachel estaba allí. Detrás de ella había una investigadora de protección de adultos vulnerables. Y un detective de la oficina del sheriff. Todo cambió en un instante. La taza de café se escapó de las manos de Lindsay. Se hizo pedazos contra el piso. El café se derramó sobre los documentos de cierre. Sobre la escritura de la casa. Una mancha oscura extendiéndose sobre una venta que jamás ocurriría. Nadie intentó limpiarla. Rachel abrió su expediente. Las fotografías de los 70 cheques quedaron a la vista. Las comparaciones de firmas. Los movimientos bancarios. Todo. Travis empezó a gritar. Papá suplicó. Por favor, es familia. Entonces levanté el expediente. Miré a mi padre. Y pronuncié las únicas 3 palabras que realmente importaban. Mamá también. El silencio que siguió fue absoluto. Papá miró las pruebas. Miró a Lindsay. Miró a mamá. Y por primera vez eligió correctamente. No dio un discurso. No pidió perdón. Simplemente caminó hasta la silla de ruedas de mamá y colocó una mano sobre su hombro. Fue suficiente. La venta murió allí mismo. La casa salió del mercado.
El fraude fue confirmado. El dinero que pudo recuperar se regresó. El resto se convirtió en una deuda legal que perseguirá a Lindsay durante años. El poder legal fue revocado. Y mamá recuperó el control de su vida. Yo trasladé mi negocio más cerca de casa. Ahora, cada domingo por la noche, nos sentamos juntas en la misma mesa de cocina, con la vieja taza de pajarito azul entre nosotras. Y mientras equilibramos la chequera, veo cómo practica su firma. Lenta, temblorosa, imperfecta, pero auténtica. Lindsay y yo ya no hablamos. Quizá algún día. Papá y yo seguimos reconstruyendo nuestro puente poco a poco. No es la familia que éramos. Es una familia más verdadera. El domingo pasado mamá terminó de revisar las cuentas. Encontró todo correcto. Levantó la vista. Y dijo mi nombre con claridad. Como antes. Carol. Solo eso. Pero fue suficiente. Si algo aprendí de todo esto es que amar a tu familia no significa guardar silencio cuando alguien está siendo lastimado. Y que, a veces, el acto de amor más grande es negarte a llamar asunto familiar a un crimen. Esa es mi historia. 6 meses. 70 cheques. Y una llamada telefónica que casi decidí no hacer. Si esta historia te hizo pensar en las personas que amas, no esperes a mañana. Haz las preguntas importantes hoy.